Continuamos esta noche en Minuto 1, el punto de encuentro con la realidad, contándote lo que otros cada vez te cuentan menos y mostrándote lo que otros cada vez te muestran menos. Y estamos hablando, enseguida seguimos con todo el D'Alessio Gate, nuevos testimonios, la conexión internacional, las pruebas que se suman, la situación cada vez más complicada del fiscal federal Carlos Stornelli, en soledad absoluta. Mañana tiene que volver a declarar ante el juez Ramos Padilla. La información que trasciende de tribunales es que en rebeldía está ya Stornelli frente a la justicia. Parece que no va a ir a declarar, que enviará a su abogado defensor y que mañana mismo el juez federal Ramos Padilla lo podría declarar en rebeldía, lo que sería un bochorno institucional para este fiscal, que se niega a entregar su celular, que se niega a declarar ante un juez federal. Un juez que hoy fue en un acto realmente importantísimo de la Suprema Corte de Justicia, avalado por los 5 integrantes de la Suprema Corte que definieron darle el apoyo en cuanto al material que venía requiriendo, autos, personal, pero en esta última corte que sacaba fallos de 3-2, de 4-1, hasta el titular de la corte, Carlos Rosenkrantz, hoy firmó dándole aval de alguna forma al juez Ramos Padilla. Mientras el gobierno lo quiere sacar de encima, porque cada vez el D'Alessio Gate complica más al gobierno y la mancha venenosa se extiende, la Corte apoya al juez Ramos Padilla. Mientras, no se olvide, para el próximo jueves a las 19 hay organizada desde la comunidad civil, de la sociedad, una marcha frente a los tribunales aquí, pero en Dolores también y en la Plaza Castelli y en muchas ciudades de la República Argentina, una marcha para apoyar no solamente al juez Ramos Padilla, sino a todos los jueces independientes que no se arrodillan ante el poder de turno. Pero estamos hablando mucho de economía. Enseguida vamos a estar hablando de este tema y del tema político. Ya está el gobernador de la provincia de Santa Fe, el gobernador Lifchik, que en el día de hoy denunció también a Marcelo Sebastián D'Alessio porque, lo contamos aquí en los últimos días, estaba preparando con los monos, con la banda de los monos, una cámara oculta para perjudicar al gobierno santafesino, para hacer campaña sucia. Fue descubierto, hoy el gobernador y la provincia de Santa Fe los denunció a D'Alessio y a toda esta operatoria. Vamos a estar hablando de la economía, de todo mal que está, con Carlos Heller, que además de ser político, presidente del Banco Credit Corp, que hoy cumple 40 años, le enviamos un fuerte abrazo a un banco que realmente trabaja en forma cooperativa y por el bienestar de muchos argentinos. José Urtubey, empresario, integrante de la Unión Industrial Argentina, uno de los que siempre ha venido advirtiendo del industricidio que hoy se está viviendo en la República Argentina. Pero fíjese otro dato durísimo. Recién veíamos las encuestas en la ciudad de Buenos Aires y en Cava sobre el hambre, sobre gente que ha tenido que disminuir raciones de comida. Fíjese este dato en cuanto al porcentaje de gente que ha tenido que dejar de alquilar producto de la crisis. Mire, el 30,3%, esto es Federación Nacional de Inquilinos, La Federación Nacional de Inquilinos dio a conocer hoy esta encuesta. El 30,3% de los contratos se dieron de baja anticipadamente por dificultad de pago. La causa, suba de alquileres y gastos básicos, servicio de alimentación. ¿Cuánto se destina del ingreso para pagar alquileres y todos estos servicios? En febrero había que destinar el 41%. En febrero del 2018, perdón, 41%
Febrero del 2019, 47% de los ingresos. Y aquí está la inflación cotidiana que sufren los argentinos. O sea, Gustavo, que muchos de esos contratos que estabas mencionando se tuvieron que renegociar y los propietarios tuvieron que aceptar alguna quita porque se caían todos los inquilinos, se te van y antes de dejar el departamento vacío aceptaban hacer algunas rebajas en los contratos. Sí, pero también, y esto es lo penoso, muchos tienen que, en caso de jóvenes, volver a la casa de los viejos, muchos que tienen que cambiar de ubicación, irse a la provincia a conseguir, y muchos que tienen que ir a vivir en condiciones muy adversas. Porque esto también es lo que está significando este 30,3 que caen de alquileres. Es producto de la crisis que se vive en la Argentina. Vamos a la última placa. Bueno, esto es cuánto se destinaba del ingreso. Aumentos promedio, 36,9%. Y a esto hay que sumarle las subas semestrales acumulativas del 15%. Otro dato de la dura realidad que viven hoy los argentinos. Bueno, nos metemos un poquito en política y ya volvemos con el D'Alessio Gay. Se viene un abril que va a ser definitorio para muchos en cuanto a definición de candidaturas presidenciales. Vamos a repasar los que ya están en la cancha, los que han lanzado o su precandidatura o su candidatura presidencial en algunos casos, los que quieren jugar fuerte y ya lo están diciendo. Bueno, Mauricio Macri hasta ahora es el candidato de Cambiemos a la reelección. Muchos dicen el plan B corta de María Eugenia Vidal está en laboratorios de algunos del PRO, pero hasta ahora es Macri. Daniel Scioli se largó la semana próxima. Pobre Scioli, asoma la cabeza y son tan obvios que le mandan una denuncia judicial en la provincia de Buenos Aires. Así actúa el poder político de Cambiemos. Pero Scioli está en carrera, estuvo acá el viernes, dijo, aunque Cristina se presente, yo voy a unas pasos con Cristina. Agustín Rossi está en carrera. Miguel Ángel Solá está en carrera. Pichetto había manifestado su intención, creo que ya bajó su postulación porque no aparecían las encuestas. Sergio Massa está en carrera. Ayer mostrábamos una encuesta de Federico González en la provincia de Buenos Aires que lo da con 14% de intención de votos. Juan Manuel Urtubey está en carrera. Desde la derecha, el economista José Manuel Esper, y desde la izquierda, Nicolás del Caño, que va a ser el candidato de la izquierda a las próximas elecciones. ¿Quiénes están en duda? Los que restan definir. Cristina Fernández de Kirchner, la gran duda, la gran incógnita para esta elección. ¿Será candidata? ¿No será candidata? ¿Cómo juega el factor de la salud de su hija? La permanencia vuelve la semana próxima de Cuba. Bueno, Cristina no va a definir en abril. Cristina va a definir más adelante. Pero se da el caso de que daría la impresión que a mayores procesamientos de Bonadío, más crece en las encuestas. Ayer veíamos la diferencia que saca Cristina en la provincia de Buenos Aires. 31 a 21 de Macri, 10 puntos de diferencia en el total de la provincia. Empresarios importantes de la Argentina que empiezan a preocuparse y que han mandado a medir, se han sorprendido porque en algunos puntos del conurbano, hoy la expresidenta está midiendo 50-60% de intención de voto y le saca 40 puntos a Mauricio Macri en el conurbano más profundo. Encuestas de empresarios importantes que empiezan a ver. Y si no es Macri, vuelve Cristina, hay un plan B. Empiezan a notar cierta preocupación. Bueno, Roberto Labaña define en abril. Ahora se lo vamos a preguntar al gobernador Listi, porque uno de los promotores de la candidatura de Roberto Labaña lo tenemos esta noche aquí con nosotros. Es el gobernador de la provincia de Santa Fe. Roberto Labaña define en abril. Todo parece indicar, la información que tenemos es que va a jugar. Que cada vez está más entusiasmado y que va a jugar, pero define en abril.
Y lo que sería la gran sorpresa, Marcelo Tinelli, que algunos sostienen que puede jugar para gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero en el entorno de Tinelli no descartan que lance su postulación presidencial. Y atención con este dato de Tinelli, porque muchos subestiman. Desde hace un año, Marcelo Tinelli, que está trabajando con un grupo muy reducido, pero con un grupo político y económico desde hace un año, preparándose, tiene desde hace muchos años su fundación a la que asiste, tiene 2 comedores a lo que ayuda permanentemente, tiene un trabajo social y a la par del programa que va a empezar el 29 de abril, bien lo entusiasma Tinelli, podría ser una campaña nacional porque las características del programa de Marcelo Tinelli este año va a ser un programa más federal. Va a visitar con un esquema nuevo dentro del programa, va a visitar las provincias, así que, ojo. También ayer el propio Tinelli en tuit dijo que todavía no había tomado ninguna determinación, que en abril va a definir si juega políticamente o no. Entusiasmado, está entusiasmado. No es para subestimar, se ha venido preparando, tiene muchas ganas, obviamente no va a participar con Cambiemos, ha estado almorzando con Roberto Labaña, tiene buenos contactos con Sergio Massa, pero él siempre dice que tiene un corazón y una cuna peronista. Y habla con muchos intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires. Así que así están las cosas. Abril para Labaña y Tinelli, mes clave para Cristina Kirchner, mayo-junio, diría las definiciones. Bueno, volvemos al caso D'Alessio. Las conexiones internacionales que tenía este superagente. Él sacaba pecho diciendo que era de la DEA. Escúchelo de propia voz, de propia términos, del propio D'Alessio, hablando de la organización a la que él pertenece. Marcelo Sebastián D'Alessio. Yo tengo que reportar y a mí me tienen que decir qué tengo que hacer. Yo no... Claro, vos no podés... Bueno, claro. Militar. Sos un director, es así, ¿no? Esa es la denominación. Director regional. Director regional de la DEA. Sí. Así es, así se define. Sí. Director regional. Guillermo González. ¿Quién es? Es el referente argentino. Sí. No es mi empleado, pero sí mi subordinado. Él, cuando los tipos decían, por ejemplo, Ricardo y todo esto, sí, que se vinculan con la DEA, sí, se vinculan con subalterno mío, y mi subalterno me contaba todo. Ricardo está trabajando con un tipo de servicio de inteligencia muy alto, de la línea directamente del presidente, Angelici, del presidente. Y ahora entiendo que están queriendo armar algo, intentaron armar droga peligrosa, después se la manoteó un subalterno de Ricardo que se llama, también le dicen el polaco, pero es el polaco Pisinski. Ajá. Es decir, un subalterno de él le ganó el puesto. Bueno, el mismo D'Alessio le cuenta a Pedro Esteves de su... cómo formaba parte de esta organización de la DEA y el cargo que tenía. Pero también se sabe de los allanamientos que hizo el juez Ramos Padilla y de lo que le secuestró en su casa, que tenía otras relaciones. Vamos a ver. Primero fíjese de esto, ¿no? Que él habla con el propio D'Alessio el 3 de febrero del 2019. Dice, mañana domingo va a ser el centeno de PDVSA. El lunes lo entrego a Stornelli. Esto era una nota que él había acordado con el periodista Daniel Santoro, que ese domingo salía en el diario Clarín de Bruce Adovat, que era al que él había prestado, ya lo contamos todo esto a las 8, el testimonio de Bruce Adovat, que ayer declaró ante el juez Ramos Padilla, ¿no? Y Rolo, un tal Rolo de la DEA, así está en el chat, que aparece en el chat de Stornelli, Rolo de la DEA, dice bomba, porque le anticipa a D'Alessio que tenía el centeno de PDVSA. Bomba, le dice el Rolo de la DEA.
D'Alessio le recomienda, lee mañana Clarín, donde hacían la operación, ¿no? Lee mañana Clarín, le recomienda Marcelo Sebastián D'Alessio. Rolo de la DEA, ¡Juá! ¿Quién es ese? Por el centeno de PDVSA. Ex director de PDVSA, le dice D'Alessio. El rolo de la DEA. ¿Quién será este rolo de la DEA? Yo tengo alguna aproximación, pero no lo voy a decir. ¡Puf! ¡Qué bomba! Excelente como siempre. Rolo de la DEA, qué hermosura la que te armó Claudio. Vaya a saber que Claudio. Y D'Alessio, sí, ahora la termino yo. Y ahí le manda el chat con el vínculo de Clarín.com Política, denuncias, maniobra, lavado de dinero, PDVSA Argentina, la nota de Daniel Santoro, que efectivamente había aparecido el día domingo. Vamos a las conexiones, a ver, de D'Alessio a nivel internacional, según lo que se descubre en la investigación de Ramos Padilla. Los documentos de inteligencia que tenía D'Alessio, un Excel llamado NSA Report, reporte de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, un informe con membrete de la Embajada de Estados Unidos, un informe del Ministerio de Defensa de Israel. Los últimos dos tienen información de las personas blanco de las operaciones de D'Alessio. El escándalo llega a Uruguay. D'Alessio está imputado por actividades de espionaje en ese país. Diputados del Frente Amplio llegarán mañana a la Argentina para interiorizarse acerca de la investigación. Esta mañana, en Mañana Silvestre en Radio 10, hablamos con el diputado del partido gobernante del Frente Amplio, el diputado Luis Puig, que nos anticipó lo que mañana viene a hacer ante el juez Ramos Padilla. Esta denuncia que hace el juez Ramos Padilla va al centro de una operación para, de alguna manera, instalar en Argentina, seguir instalando que el problema es la corrupción del gobierno anterior y no la problemática que viven los argentinos hoy, y al mismo tiempo castigar al gobierno uruguayo que ha rechazado las presiones de Estados Unidos en relación a apoyar una invasión a Venezuela. ¿Usted va a tratar de reunirse con el juez Ramos Padilla, diputado? Sí, vamos a hacer los esfuerzos y bueno, si pudiéramos reunirnos con el juez Ramos Padilla, la verdad que sería muy importante. Se habla de una supuesta embajada paralela iraní con sede en Montevideo. Incluso de haber participado en el asesinato de Nisman, ¿no? Sí. Una cuestión que uno dice, bueno, empieza a atar cabos y en realidad esos delirios que se dijeron en su momento parece que tienen vinculación con esta operación de inteligencia. Lo dice clarito el diputado Puig, porque ahí había una diputada uruguaya que se sumaba al delirio de lo que había dicho Carrió, ¿no? Así que todo se ata. Y la última conexión, el juez reveló conversaciones entre D'Alessio y el empresario Mario Montoto sobre operaciones ilegales de extracción de personas desde Venezuela. Todo perfecto, la extracción de los 4 objetivos de la embajada. El lunes seguramente regresamos por 48 horas a Venezuela. Aeronaves procedentes de Moscú y San Petersburgo. Así lo requieren, dice el mensaje que reveló Ramos Padilla. Muy bien. Gobernador Lifchitz, ¿y lo sorprendió esta reunión que D'Alessio mantuvo con uno de los jefes de Los Monos, esta banda peligrosa que ustedes han ayudado a meter presa en la provincia, que le estaban armando carpetazos, vaya a saber si a usted, a su gobierno, pero era una operación sucia que estaban montando? La verdad que sí, Gustavo. Siempre tuvimos alguna sospecha de que pudiera haber servicios de inteligencia interactuando con ese grupo y otros grupos delictivos vinculados al narcotráfico, pero esto vino a comprobar esa hipótesis, que por ahora era solamente una sospecha, con datos muy concretos que involucran a este personaje en presencia de
digamos, figuras o de, digamos, de referentes de esta banda que durante los juicios que se realizaron el año pasado tomaron contacto con él, está comprobado. Hay bastante información ya reunida por parte de la justicia de la provincia de Santa Fe y otra parte que surge de las investigaciones que lleva adelante el juez Padilla, ¿no? Lo cual nos estaría mostrando ya no solamente la posibilidad de que este personaje, D'Alessio, hubiera participado de maniobras, de operaciones para desacreditar a funcionarios del gobierno de Santa Fe o a dirigentes políticos del socialismo santafesino, sino algo más, que hubiera sido partícipe o ideólogo de delitos cometidos por este grupo, particularmente los atentados que se produjeron el año pasado a la Casa de Fiscales y de Jueces, ¿no? Por lo cual la investigación que hemos pedido y la denuncia que hemos formulado tanto en el fuero provincial como en el fuero federal es que se avancen con estas investigaciones, que se profundice esa línea de investigación de las tantas que se derivan del caso de D'Alessio, ¿no? Y del juicio que comienza el juez Ramos Padilla. Así que tenemos expectativa de que esto pueda avanzar, porque estamos seguros que no es solo D'Alessio, que junto con D'Alessio, atrás de D'Alessio, arriba de D'Alessio, hay personajes probablemente mucho más importantes de la política, tal vez, del Poder Judicial, organismos de inteligencia, o vaya a saber quién. Ahora, pero además me parece muy importante para toda la dirigencia política, deberían tomar actitudes como la suya de denunciar, no como el gobierno que quiere tapar, digo, que lo quiere sacar. ¿Qué opinión tienen ustedes con este juicio político que el Macri y Garabano le piden a Ramos Padilla? Porque la mancha venosa parece tocarlo. Es gravísimo, Gustavo, porque es una clara intromisión del Poder Ejecutivo sobre la autonomía que debe tener el Poder Judicial. Creo que ni en esta ni en ninguna otra causa debiera el gobierno involucrarse, y menos de esta manera. Yo creo que la causa de D'Alessio, desde el punto de vista institucional, probablemente es una de las más importantes que se está ventilando en la justicia argentina de la última década. Creo que puede tener una trascendencia realmente inusitada o sorprendente para muchos, y creo que hay que darle todo el respaldo al juez para que pueda profundizar la investigación, como lo ha hecho la Corte en el anuncio que usted formulaba, y darle todas las herramientas para que se pueda profundizar y se pueda garantizar una investigación absolutamente imparcial que determine las responsabilidades y pueda llegar hasta sus últimas consecuencias para desarticular, pero también para echar luz, ¿no?, sobre esta organización que se dedicaba evidentemente a distintos tipos de operaciones. Está clarísimo que lo que estaban tramando era parte de una campaña sucia que iban a actuar contra el gobierno santafesino, contra el socialismo. Sí, estaba clarísimo. Eso es lo más claro y lo más evidente. Pero después lo que usted... me temo que puede haber cosas mucho más delicadas que eso. En todo caso, eso sería parte de una campaña sucia de las tantas que estamos acostumbrados en la Argentina. Pero mi preocupación es que la cosa sea mucho más grave que eso, ¿no? Que porque haya además él iba a hablar en la comisión de delitos muy graves y de situaciones muy complejas que se han producido en nuestra provincia en particular en los últimos años. No, porque él iba a hablar y les ofrecía cuestiones directamente de beneficiar a los monos, ¿no? De beneficiar a la banda, como que él iba en representación de alguien muy importante a ofrecerle garantías, ¿no? Aparentemente les ofrecía posibles beneficios en su situación procesal dentro de la justicia federal, les ofrecía información, eso es lo que surge por lo menos en principio. Hay unas imágenes que están tomadas durante las investigaciones que hicieron los fiscales de la provincia de Santa Fe en relación a las balaceras del año anterior, donde aparece claramente que la información que se le brinda a quienes ejecutan esas balaceras se hace con un iPhone 10, que es un teléfono no demasiado difundido todavía en la Argentina. Casualmente el teléfono que se le secuestra a D'Alessio es un iPhone 10, así que esperamos que las pericias que se van a realizar sobre ese teléfono puedan echar luz sobre esta situación y en todo caso demostrar o no, pero nosotros tenemos firmes sospechas de que sí, ha habido un involucramiento en hechos delictivos que se han producido en los últimos tiempos. Gobernador, lo cambio de tema. Usted es uno de los que auspicia la candidatura de Roberto Labaña. ¿Cree que va a jugar Roberto Labaña? Sí, en realidad
no solamente eso, sino que estamos auspiciando la construcción de un espacio plural donde estén muchos dirigentes del peronismo que hoy integran lo que se llama Alternativa Federal, gobernadores y dirigentes de distintos sectores del peronismo, que esté también un sector importante del radicalismo, pretendemos que esté el progresismo que yo represento, junto con otros dirigentes como Margarita Stolbizer, que se puedan sumar dirigentes de la sociedad civil, muy valiosos y con mucha vocación política, y que podamos construir entre todos un proyecto alternativo para sacar al país de la crisis tan profunda que está atravesando. En ese marco, en ese escenario, si podemos lograr ese objetivo, creo que la figura de Roberto Lavagna emerge claramente como quizás la mejor para representar ese proyecto y para encarar este proceso de los próximos 4 años, que va a ser un proceso muy complejo, muy difícil para la economía argentina y para el país en su conjunto, y creo que pocas personas como él tienen en su haber el antecedente de haber ya transitado una crisis muy similar y haberlo hecho con éxito. ¿No les ha gustado mucho a los otros referentes de este espacio, a Sergio Massa, a Urtubey, que Lavagna diga que no quiere ir a jugar a las PASO, a una interna? Le dije, hoy Sergio Massa dijo, bueno, que venga y participe de una interna. Bueno, obviamente que esa es una decisión que él deberá tomar en su momento. Hasta ahora no ha definido eso, pero hay conversaciones con todos esos dirigentes. Creo que hay una voluntad común, una mirada común sobre el país. Que radicales también se sumarían. Yo creo que sí, creo que hay muchos sectores del radicalismo, algunos que de manera más explícita y otros de manera más, digamos, reservada, manifiestan sus críticas, sus cuestionamientos al proyecto que está concretando el presidente Macri, su incomodidad en ese lugar. Y creo que más temprano que tarde va a haber sectores importantes de la Unión Cívica Radical que van a tomar otros caminos políticos. Pero lo ve con ganas de jugar a Lavagna usted. Yo lo veo decidido, lo veo muy involucrado en los temas de la Argentina, con ideas muy claras sobre el futuro y muy activo a la hora de reunirse con distintos referentes de la vida política argentina. Y económicamente, gobernador, ¿ustedes cómo están? Porque Santa Fe ha sido una de las provincias más castigadas también por esta crisis, ¿no? Pese a que tienen mucha asistencia, lo hemos hablado, social, en Rosario, en la provincia, pero la crisis llega a todas partes. La crisis va golpeando, se va profundizando con el correr de los días, la recesión económica que golpea fundamentalmente a la pequeña y mediana empresa industrial y comercial, al comercio, a los comercios de barrio, los comercios del interior, va golpeando cada vez con más dureza, es un proceso acumulativo y por lo tanto se va sintiendo cada vez más. Por otro lado, la inflación, que no tiene freno, pareciera tampoco este año, golpea los salarios de los trabajadores, de los sectores privados fundamentalmente, de los trabajadores precarios que van perdiendo fuentes de trabajo, y todo esto lógicamente va enrareciendo la situación social. Por ahora Santa Fe no tiene una situación crítica porque tenemos la fortuna de contar con un sector agropecuario muy potente que está atravesando un buen momento y eso de alguna manera compensa la situación, pero no alcanza evidentemente. Gobernador, muchas gracias como siempre. Gracias por venir acá. Gracias. El gobernador de la provincia de Santa Fe. Enseguida te sumas Paco Durañona, intendente de San Antonio de Areco, que va también a jugar fuerte este año. Y estamos con Carlos Herer y con José Urtubey. Buenas noches, José. Buenas noches, Carlos. Felicitaciones por los 40 años del Credicop. Realmente toda una institución en la vida de los argentinos, ¿no? Sí, y que nació en el medio de la dictadura, en el marco de la Ley de Entidades Financieras que aún sigue vigente, y yo diría como toda una respuesta de esos sectores que hoy siguen siendo los castigados, las pequeñas y medianas empresas, las economías regionales, los comercios de barrio, las entidades de bien público, los clubes, etcétera, que se organizaron y construyeron las cajas de crédito. Llegó a haber más de 1000 cajas de crédito en la República Argentina,
consolidados representaban el 10% del sistema financiero y fueron golpeados por las sucesivas dictaduras militares que siempre le pusieron el ojo al movimiento cooperativo y que frente a la agresión que significó la ley de entidades financieras tuvieron que ir a esos procesos de fusión y terminaron construyendo bancos. Nosotros podríamos decir que somos la resultante de la unión a través de varios procesos de más de alrededor de 120 cajas de crédito de todo el país que hoy conforman la estructura base de lo que es el Credicop. Y para mi orgullo, porque yo estoy desde el momento fundacional, podría decir, manteniendo los mismos valores, manteniendo los mismos principios. Mantener las convicciones que en la Argentina. Demostrando que, como dijo nuestro primer presidente el día de la fundación, exactamente hace 40 años, eficiencia y democracia no son incompatibles. Es muy importante. Que es una cosa que nos llena de orgullo. José, se han conocido los últimos datos de la industria, un desastre total, y el gobierno que sigue hablando de que el camino es el correcto, digo. Claro. Fíjate, si hablamos de inflación, nos retrotraemos al año 92. De las peores condiciones. De las peores condiciones. Si hablamos de capacidad industrial, te lleva al año 2002, lo que se está ocupando en la industria. Obviamente estamos en una situación como el juego de la oca, retrocediendo permanentemente en la economía y en la industria en particular. Ahora, como vos bien decís, acá lo que más me preocupa es a futuro que estamos haciendo, porque volvemos a los mismos errores del año 2016 y 2017. ¿Qué significa? Antes se llamaban las LEVAC, hoy se llaman LELIC. Antes se trabajaba en modo financiero y no en combatir la inflación, fortaleciendo oferta productiva, y hoy actualmente vuelven a cometer el mismo error, apostando al modo financiero, y cada vez más la economía real, yo creo que no se es consciente el deterioro que está sufriendo hoy el sector productivo, el sector industrial y obviamente la economía en general. Con lo cual, a mí lo más preocupante es recurrir en el error y que la perspectiva, no solo de este año ya es negativa, vamos a estar, no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional mismo también, es decir, vamos a estar en economía casi 2 puntos abajo, en industria 2,5 abajo, y el año que viene, obviamente también venimos en una situación negativa, porque hay que hacer frente a determinadas obligaciones de la deuda pública, y por otro lado no empiezan a encenderse los motores de desarrollo, con lo cual es muy complicado en la situación en la que estamos. Paco, ¿cómo repercute esto? Por ejemplo, el presidente que el domingo reitera que este es el rumbo correcto, que se está mejor que en el 2015, que van por el buen camino, cuando estábamos mostrando recién, lo deben sufrir ustedes a diario, cómo la gente disminuye las raciones de comida diaria, cómo pierden alquiler, cómo la crisis golpea cada vez más abajo, ¿no? Sí, hoy las dos grandes demandas que tenemos en los territorios, no solamente en San Antonio de Areco, porque lo hablo también con otros colegas, es empleo, contención de alimentos y vivienda, porque ya no pueden sostener el pago de alquileres de ningún segmento, ¿no? Esto no es una situación, una crisis que afecta a el segmento socioeconómico más bajo. Esto afecta a todos por igual, incluidos los sectores del campo, los sectores agropecuarios, pequeños, medianos y hasta grandes productores. No hay un solo sector que se haya beneficiado de esta política. Es decir, no derrama el campo, como dice el gobierno, que la cosecha salva a la Argentina o al gobierno, a la reelección. No solamente no derrama, sino que el propio sector agropecuario está en este momento afectado. No es que se la quedan. Se les hace muy cuesta arriba poder sostener sus negocios con estos costos, que está todo absolutamente dolarizado. Y el interior, todo esto que se habló tanto de las economías regionales, bueno, José lo sabe muy bien, Salta tiene muchísima capacidad productiva, es una de las economías regionales más importantes, ha fracasado por completo. Hay que poner nuevamente en marcha y consensuando con la Unión Industrial Argentina, con los sectores agropecuarios, con los pequeños productores, con la Federación Agraria, con las comunidades del interior,
cómo vamos a poner de pie a la Argentina a partir del 10 de diciembre. Ahora vamos a hablar del tema político que hablábamos antes con Lifchitz y a ver cómo que viene. Pero digo, Carlos, en esta dinámica donde todo está malo y el hashtag nuestro es todo mal, pero porque realmente no hay un dato positivo. El fondo ayer le pide más ajuste al gobierno. Claro. Todo el programa del gobierno, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario, es un programa que hace girar toda la política en los problemas monetarios y cambiarios, es decir, Sí. todo, porque ese es el programa, es decir, seco la plaza, saco moneda, achico la base, subo la tasa de interés, contengo como puedo el tipo de cambio, y de ahí no se sale. Acá lo que hay que pensar es que el país necesita... A un costo alto y que se le sigue escapando el Claro. dólar, porque hoy... El país lo que necesita es un proyecto que es diametralmente opuesto a este. Yo los escuchaba, hoy te escuchaba a vos ahí cuando estabas hablando, y decía, el gobierno construye todo el tiempo posverdad, así Sí. que nos van a decir que en realidad la gente está mejor porque come menos, hace dieta y eso es Claro. saludable. Y bueno, Comer carne hace mal porque genera sí. colesterol. Se consumen menos remedios, lo que puede Ya estar lo indicando dicen, que la salud de la población ha mejorado. Claro. Se consume menos energía eléctrica, con lo que vamos a lograr el balance energético. Es decir, podemos construir un escenario maravilloso. El presidente dice, lo más suelto del cuerpo, que estamos mejor que en el 2015. Él estará mejor. Será una apreciación que tiene que ver con su situación particular. No hay un solo indicador, Gato. No hay un solo indicador que pueda utilizarse para decir que la Argentina está mejor que en el 2015. Y no lo va a ver porque la economía real funciona, recién te voy a hablar de los motores, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los motores para que la actividad económica se ponga en marcha? En la Argentina vos tenés dos. Por un lado, la capacidad exportadora, que está muy limitada a la exportación primaria, y por el otro lado el mercado interno. Y si vos no tenés una fuerte política de defensa del mercado interno, protegiendo a la industria nacional, para lo cual te tenés que pelear con la OMC, establecer algunas limitaciones y demás, y si vos no le das plata a la gente, haciendo que los salarios le ganen a la inflación, esto no tiene solución. Entonces son todos parches, parche monetario, parche financiero, y así no se va a resolver nada y todo va a seguir empeorando. Argentina necesita un proyecto de desarrollo, un proyecto productivo, un proyecto que genere empleo, que le dé valor al salario. El problema de los empresarios no son los salarios de los trabajadores. El problema de los empresarios es que no tienen a quién venderle lo que producen. Total. Y entonces cierran, despiden, achican, y la discusión es siempre la misma porque es un círculo perverso que se va haciendo cada Y vez peor. José, ¿cómo ves vos a la oposición política o cómo ve a la política en esta instancia? Yo digo, acá hay un problema de programa económico, no político. Es decir, me sumo a lo de Carlos. Acá lo que se necesita es atraer inversiones. Y así como el gobierno nacional no entendió en su momento la reforma impositiva de Estados Unidos, que después iban a llevar los dólares y las inversiones a Estados Unidos, ahora estamos corriendo el mismo riesgo de que no se está entendiendo la reforma impositiva china, no se están entendiendo los cambios estructurales que se están ocurriendo en China, y esto te va a llevar a que la inversión que podría venir el año que viene, si vos no haces el trabajo de reformas impositivas, de bajar la presión tributaria, de bajar la informalidad, de darle algo de competitividad a los distintos sectores de la economía, obviamente las inversiones, una persona que viene, se suma sobre el globo terráqueo, se va a ir a China, se va a ir a Brasil, pero no va a venir a Argentina. Y este es el gran problema. Cuando vos pones la basura bajo la alfombra, como pasó con la lavada reforma impositiva de diciembre del 2017 y la pasaste a 2020 por presupuesto, bueno, vamos a seguir en estos términos, obviamente en caída libre. Yo no veo que haya ninguna variable económica que a mí me lleve a decir esto va a mejorar en los próximos meses. ¿Y cómo sale políticamente? ¿Cuál es el proyecto? Lifchitz decía, vamos a jugar con la Baña puede ser algo superador en la política argentina. Y ustedes desde el peronismo, los intendentes peronistas que son grandes armadores en la provincia, ¿cómo juegan? ¿Van a esperar a Cristina? ¿La apuran a Cristina? Yo personalmente creo que es un error estar esperando la definición de Cristina o de cualquier otro. Nosotros, hombres y mujeres de la política, tenemos que estar caminando, proponiendo y explicando de qué manera va a salir la Argentina adelante, como ya salió adelante en el 2003. Con ideas y con propuestas a esto que recién se hablaba. Yo estoy convencido que
es muy sencillo dar el gran paso para que se vuelvan a poner en funcionamiento la producción y las economías regionales en el interior. Ahora, tenemos que empezar a discutir nuevamente de cuestiones reales. ¿Cómo volvemos a conectar los pueblos del interior a través de los ferrocarriles? ¿Cómo verdaderamente se concreta un plan ambicioso de trenes de carga, como fue en su momento el intento con el plan Belgrano? ¿Cómo volvemos a hablar de la conexión de los pueblos con los caminos rurales para sacar la producción como corresponde? Los puertos. ¿Cómo hacemos para generar arraigo que deje de emigrar la población rural a las zonas urbanas porque no encuentran posibilidades? Los jóvenes tienen que quedarse a vivir en sus pueblos y tienen que poder estudiar en universidades, más universidades nacionales más. Tenemos que generar soberanía alimentaria. ¿Cómo vamos a depender todos de un mercado central que queda en la capital federal cuando esos productos surgen del territorio en el interior? Mercados regionales para bajar los precios de los alimentos y bajar los costos de flete y de traslado. Bueno, hay que empezar a discutir justamente un plan de desarrollo federal. ¿Cómo se resuelve quién encara ese proyecto del que hablas? A mí me parece que está todo dado para que la oposición, en este contexto donde a mí realmente me parece que las posibilidades electorales de Cambiemos son absolutamente nulas, absolutamente nulas, tenemos que aprovechar ese contexto para hacer ordenadamente un gran paso, que es una herramienta electoral que además creamos nosotros, para que ese paso implique una discusión de temas que no dependa de quién tiene mayor capacidad de marketing o volumen de recursos para financiar una campaña, sino que todos podamos, desde el lugar que nos toca, desde recorrer, poder hacer las propuestas. Este es el mejor camino, me parece, hoy para la Argentina. Bien, tengo que ir a una pausa. Ahora voy a preguntarle a Carlos, a ver cómo ves políticamente, qué olés, qué olfateas. Estamos en minuto 1, la realidad de la economía, lo que el gobierno tampoco quiere que se hable, el debate económico en su peor momento, lo seguimos debatiendo y las alternativas políticas enseguida.